apuntes. ¿Cuál fue el otro, el segundo principio? El de tonicidad. Ok, aquí cuando hablamos de tonicidad es un espectro. Tenemos cosas con mucha tonicidad, cosas con poca tonicidad, cosas con media tonicidad. Recordar que en los límites del espectro está mucha tonicidad, los instrumentos que usamos para la orquesta, normalmente, los instrumentos tonales, el violín, la voz, el piano. Por el otro lado tenemos los instrumentos que no hacen tonos, que no generan percepciones de tonos, no tienen tonicidad, como las percusiones, los cascabeles, las tablas de madera, las baterías, ¿no? Tienen sonidos que no generan percepción de tono. Y tenemos en medio algunos sonidos que generan percepciones ambiguas de tono. ¿Qué quiere decir? Que depende del escucha, que es y la atención que tiene en ese momento, el cómo percibe el tono. Sí hay una sensación de tono, pero varía de persona a persona. ¿Qué instrumentos tienen esas nociones ambiguas de tono? Las campanas sobre todo, ¿no? Entonces tenemos este espectro de tonicidad y tenemos un área, un rango de tonicidad que la mnemotecnia es que está cerca de la voz humana, ¿no? Entonces, por un fin evolutivo tenemos que escuchar bien los tonos que componen a la región cerca del habla humana, que se encuentra entre el mi 3 y el sol 6. Y ese es el lugar en donde escuchamos mejor o se forman mejor imágenes mentales que tienen tonos claros. Tonicidad. Tonicidad es tener tonos claros. ¿Va? Entonces, ese era el segundo principio. Tercer principio, ¿cuál es el título? Enmascaramiento sonoro. Enmascaramiento. Entonces, ¿qué es el enmascaramiento? Igual tenemos que recordar de mnemotecnia. eh, Piensen en una trompeta tocando con una flauta. La misma melodía exactamente. ¿Qué va a pasar? La flauta no se va a escuchar. Ese no escuchar, aunque está presente, se llama enmascarar. ¿Vale? El otro ejemplo es mucha gente hablando al mismo tiempo. Quiero escuchar a una en particular y a veces es imposible porque las demás la enmascaran también. ¿Va? Entonces, ahora, musicalmente, ¿qué pasa si no queremos que se enmascaren voces en una sonoridad armónica? Si quiero que se escuche claramente que tengo una sonoridad armónica de cuatro notas, ¿qué tengo que facilitar, por ejemplo, si tengo esta sonoridad? ¿Se escucha clara sus componentes, más o menos? A diferencia que es el mismo acorde el que voy a poner, pero lo voy a poner en otro registro, igual de cuatro voces, o incluso más. Pasa algo con el registro, ¿no? Vimos esta gráfica que mostraba los promedios de qué acordes usan con cada nota fundamental, el promedio entre Bach y Haydn. Y vimos que si nos vamos al registro bajo, hay que dejar más espacio entre las voces bajas. Y entre el registro agudo no hay tanto problema, puede haber menos intervalo, ¿no? Entonces, en la práctica este principio lo que dice es eso, cuando tenemos sonoridades, mientras vamos descendiendo en el registro, hay que dejar más apertura entre las voces para poder escucharlas con nitidez. Es para que no se enmascaren, para que una no me vaya a tapar a la otra. ¿Vale? Entonces, esos son los principios que llevamos hasta este momento. Hoy vamos a ver dos más. Nos va a quedar todavía uno pendiente. Perdón. Entonces, vamos directo a ello. ¿Cómo le ponemos, perdón, maestro? O sea, va a ser como tema 2 Este es tema seguimiento. 2. Esta es continuación del tema 2. Ok. Sí, ahorita lo voy a anotar aquí en la diapositiva. Maestro, bueno, es pregunta. Sí. Lo de las consonancias era como una introducción al principio 4. Sí, vimos algunos temas secundarios, ¿no? Ajá. Para empaparnos un poquito más, para entender mejor los conceptos. Uno de esos fue el de la consonancia. No hay ningún principio de la consonancia, ¿no? Pero hablamos un poquito de qué se trata el fenómeno de la consonancia. Lo más importante de eso es que se ha demostrado que es un fenómeno enculturado, que depende de dónde nacemos y qué cultura tenemos, cómo escuchamos la música, qué atributos escuchamos de la música. Eh,
A nosotros quizás si nos ponen música de los Balcanes nos parecerá muy caótica rítmicamente y no entenderemos nada y ellos entenderán muy bien cómo están hechas las asociaciones, igual con la música de la India, escucharemos bien extrañas sus escalas, sus ritmos con base en 11 y 13, pero alguien que nació en esa cultura lo escucha como lo natural, como lo normal, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que recordar del enculturamiento. Bien, entonces, déjenles comparto. En esta sesión va a pasar lo mismo. Tenemos que ver algunos temas secundarios para poder entender mejor los principios. Entonces, antes de introducir el principio número 4, voy a introducir igual unos cuantos conceptos. El primero de ellos es la inducción auditiva. Este es un fenómeno bien interesante. Les voy a explicar en qué consisten los experimentos que demuestran que existe este fenómeno. El experimento consiste en esto. Entonces, a diversas personas se les ponen audífonos y se les hace pasar una señal de audio. La señal de audio consiste en lapsos donde se escucha una frecuencia, un tono, y luego inmediatamente se escucha un lapso de ruido. Y de nuevo se escucha después un lapso de tono y de nueva vez un lapso de ruido. Y de nueva vez un lapso de tono y así sucesivamente. Entonces así estoy representando esos lapsos de ruido y de tono. ¿Va? Curiosamente, ¿qué es lo que reporta escuchar la mayoría de la gente? No escucha segmentos. La gente propaga el sonido del tono y escucha normalmente el tono discurriendo en todo el lapso del experimento. Entonces es bien interesante esto porque ¿qué nos demuestra? Que el cerebro autocompleta muchas veces las cosas que no están sucediendo en el mundo, ¿no? ¿En cuántos problemas no nos metemos por asumir cosas a veces del mundo? El cerebro lo hace todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las circunstancias en las que esto pasa? No pasa con cualquier tono y con cualquier ruido. Entonces, una cosa que hay que recordar es cómo se ve el espectrograma de un tono complejo, que es lo que vimos en cuando les demostré cantando con la voz cómo se veía la onda de mi voz. Si recuerdan, cuando se canta una nota específica, ay, se ve una gráfica así, se ven unos picos en los lugares donde están las frecuencias armónicas, con diferentes intensidades dependiendo del timbre de la fuente, ¿verdad? Así es como se ve el espectrograma, se le llama esto, espectro, con, espectrograma, espectrograma. Este de aquí es de un tono complejo. Y este de acá va a ser de un ruido. No cualquier ruido, un ruido se le llama espectral. ¿Qué cosas hacen este tipo de ruido espectral? La televisión, todos escuchamos alguna vez la estática de shh, ese ruido. Cuando hago la shh, también es un ruido espectral. Cuando escuchan una cascada, agua chocando consigo misma, también genera ruido espectral. ¿Qué pasa con el ruido? Lo que escuchamos no son picos en ciertas frecuencias. Lo que compone un ruido es normalmente una banda de frecuencias. Todas estas frecuencias que están en este rango están siendo tocadas simultáneamente. Por eso es caótico el ruido, porque tiene demasiado adentro. Ok, entonces, para el experimento este, para que funcione, debe cumplir esta condición. El, el tono, el tono que esté aquí en estos lapsos, tiene que estar dentro de la banda espectral del ruido. Si no está adentro, el efecto se rompe. ¿Va? Entonces, esa es la única condición que debe de cumplir, que el tono que se usa debe estar
contenido dentro de la banda espectral del ruido. Ahora, ¿por qué creen que pasa esto? Entonces, imagínense que yo estoy escuchando que alguien está tocando la puerta en mi casa, así, seguidamente, toc, 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 toc. Y de repente escucho un claxon así de un camión muy fuerte. Y después de escuchar el claxon, escucho que sigue todavía tocando. Y de repente solo escucho el claxon otra vez que lo vuelven a tocar. ¿Cuál es la mejor apuesta que voy a tener en ese momento? ¿De que siguen o no tocando la puerta? Pues sí, ¿no? Porque ya tuve evidencia suficiente de que estaban tocando continuamente en dos lapsos, que es lo mismo que pasa aquí. El cerebro hace lo mismo en automático, ¿no? Recuerden que lo que pasa a nivel fisiológico es lo siguiente. Cuando tenemos un tono como un tono simple, voy a dibujar esto como si fuera la sección de la cóclea, que es el órgano que trata de darnos cuáles son las frecuencias que estamos escuchando. La cóclea, cuando es un tono simple, va a ser exaltada en una banda única. En un pequeño pedazo va a ser excitado. Pero ¿qué creen que va a pasar esa misma cóclea cuando sea una banda de sonido lo que la está excitando? Va a ser una banda más grande lo que va a ser excitada también en la cóclea. Entonces el cerebro lo que tiene es esa información, dice, estas células fueron excitadas en este momento, estas otras fueron excitadas en este otro, pero como estas están contenidas en estas, el cerebro lo que proyecta es continuidad del estímulo. No, no, en vez de darnos dos estímulos separados, genera ficticiamente la existencia del tono uniformemente. Si quieren escuchar este fenómeno, hay muchos videos en YouTube que ponen el ejemplo para que lo escuchen. Y solo tienen que poner inducción auditiva o en inglés, se los pongo aquí para que quien lo quiera ver. En inglés esto se dice auditory induction. Si lo quieren buscar, ahí lo van a encontrar con ese término. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja, bueno, una cosa que lo que es más impresionante de este ejemplo es que la prolongación la han llegado en ciertas circunstancias a obtener hasta de 20 segundos. 20 segundos que la gente piensa que sigue escuchando algo, que asevera que sigue escuchando eso a pesar de que el estímulo ya no existe, el ruido ya no está ahí. Más bien no el ruido, el sonido ya no está ahí, el tono ya no está ahí y la gente lo sigue escuchando a pesar de que ya no está ahí. Entonces la moraleja de esto es que nuestro cerebro tiene muchos procesos de autocompletado en sus diversas áreas de percepción. ¿En dónde vemos otro ejemplo similar a este, pero en el campo visual? Cuando tenemos animaciones. Cuando vemos una caricatura, normalmente se compone de cuadros estáticos, pero cuando se ponen a cierta velocidad y la continuidad de cuadro a cuadro es lo suficientemente cercana, nos genera esta ilusión de que hay continuidad del movimiento a pesar de que no existe. Es eso mismo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta de qué es la inducción auditiva? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el experimento? Maestro, yo no entendí muy bien lo del ruido espectral que decía que tenía que tener, y el tono debía estar dentro del ruido espectral. Ok, Es que yo entonces tampoco. el experimento consiste en que nos ponen lapsos donde se escucha un tono ti y lapsos donde se escucha shh, ¿no? Cuando ese tono está dentro de la banda espectral, o sea, dentro del rango que ocupa ese ruido, porque los ruidos sí tienen un ancho de banda, sí tienen un registro. Hay ruidos graves o hay ruidos agudos, ¿no? Bueno, con mi voz no puedo hacer mucho esa diferencia, pero con los instrumentos sí se hace. Si escuchan el ruido que hace un gran casa, que lo han escuchado ahí en la orquesta, al ruido que hace una placa de dos maderas, es muy diferente. El de las maderas es muy agudo, o unos cascabelitos, o algo, es un ruido agudo, y el gran casa es un ruido grave, ¿no? Entonces, los ruidos sí tienen bandas espectrales, y este experimento, este efecto, solo sucede
cuando el tono que se pone en periodos intercalados con ese ruido está dentro de esa banda espectral. Si el tono está fuera, si es más agudo que el ruido o es más grave, se va a romper el efecto. No se escucha este efecto de continuidad del tono. Si se escucha que hay separación entre el tono, ruido, tono, ruido. ¿Sí? ¿Un poquito más? ¿O todavía no? Yo creo que si tienes duda de eso, Adri, métete a escuchar el ejemplo. Creo que va a quedar mucho más claro. Los que tengan la duda, escúchenlo. Yo creo que ya va a ser mucho más claro. Bien. eh, ¿Alguna otra duda? Antes de que pasemos a lo que sigue. Bien. Entonces, vamos a lo que sigue. Principio número 4. Su subtítulo es Principio de continuidad. Vamos a introducir un término nuevo que se llama torrente auditivo. Un torrente auditivo es lo que escuchamos normalmente cuando tocamos nuestro instrumento, cuando escuchamos un ensamble, una orquesta, un coro, escuchamos un río, digamos, de impulsos diferentes, pero nosotros no lo vemos de manera separada. Voy a poner un ejemplo aquí con cajitas. Imagínense que el violín está tocando una línea que estoy representando con estas cajitas, su duración y su altura. Luego toca tal vez en pichicato y son estos puntitos de acá. Y tal vez está acompañando un violonchelo y está tocando esto. Ok, imagínense que esto es la representación de dos líneas de dos instrumentos. ¿Qué nos dice este principio de continuidad? Que nosotros no vamos a percibirlos como entidades separadas a todos los tonos que están tocando en ese momento. Lo que tendemos nosotros a hacer es un torrente, una línea, o líneas, como en este caso estoy poniendo. Lo que nosotros percibimos son contigüidad de una contigüidad de objetos organizados de manera lineal como esto. A estas líneas que estoy poniendo son, les podemos llamar torrentes auditivos. Entonces le voy a poner aquí una flechita. A esto le vamos a llamar torrente auditivo. Entonces el principio de continuidad lo que trata de explicarnos es bajo qué condiciones así asociamos como parte de un gesto, como parte de una línea, un gesto melódico. Entonces voy a anotarlo aquí abajo el principio. El principio dice lo siguiente. La percepción de un torrente auditivo es facilitado cuando son... Ay, se me está cayendo la tableta, a ver. Cuando son
usados, impulsos sonoros contiguos más que los, en vez de intermitentes, en vez de intermitentes. En otro párrafo abajo, los sonidos intermitentes tienden a ser segregados si los silencios que los separan exceden 800 milisegundos. Recuerden que esta teoría viene del análisis de muchos estudios psicológicos a lo largo del mundo occidental para sacar estas cifras, ¿no? Estas cifras no se las sacaron ahí de la manga, sino que sí son el promedio de muchos estudios. Maestro, perdón, podría, es que no le entiendo, no le entiendo su letra. Ah, ¿Podría repetirme? Es que dice bien, cuando son usados, lo vuelvo a leer, sí, ¿va? porque Dice, la percepción de un torrente auditivo es facilitado cuando son usados impulsos sonoros contiguos en vez de intermitentes. Lo de abajo dice, perdón, los sonidos intermitentes tienden a ser segregados si los silencios que los separan exceden 800 milisegundos. Ok, primero deberíamos contestarnos cuánto es 800 milisegundos. Entonces lo voy a poner aquí abajito. Si ponemos un tiempo de negra es igual a 60, para tener 800 milisegundos, un 1000 milisegundos son un segundo. Entonces, en este caso, una negra es un segundo cuando está a 60, ¿verdad? Entonces, la tendría que partir en 10 partes. Para partirla en 10 partes tendría que poner una serie de fusas con un decatillo, se le llamaría. Te pondría unas fusas y les pondría un 10 arriba con todas unidas. Y dice que 8 de esas, si excede 8 de esas, 8 partes de un segundo, si es más grande que eso, va a haber discontinuidad del torrente. En el ejemplo que puse aquí arriba, podemos observar esto. Fíjense, vean la línea de abajo, está más fácil de ver. Aquí la separación entre ambos es bien pequeñita. Aquí también es bien pequeñita, es de menos de ese lapso que mostré allá abajo. Aquí es un poco más grande, pero todavía no lo excede. Aquí sí fue demasiado grande, sobrepasó este límite y lo segregamos. Lo mismo pasó aquí. Esta noción es lo que hace que nosotros preconcibamos la noción de motivos. Cuando escuchamos un tema de fuga de Bach, por ejemplo, como este, ¿qué es lo que escuchamos? Dos motivos separados al principio, ¿verdad? Que sería análogo a lo que está pasando aquí. Escuchamos dos impulsos, ¿por qué? Porque unos sí están cerca de esta barrera y otros están lejos, y entonces nuestro cerebro los segrega. Este fenómeno pasa también cuando hablamos, y digo palabras, asociamos las palabras como unidades, a pesar de que están compuestas por sílabas internas. Si yo les digo intrincado,
lo perciben como una palabra. Si les digo misterioso, lo perciben como una unidad. Pero si yo les digo misterioso, no van a entender bien qué quise decir, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo en la música. Los motivos surgen por este principio de asociación de continuidad. Cuando no hay suficiente tiempo, cuando hay demasiado tiempo entre lapsos, el cerebro prefiere segregarlos y verlos como palabritas sueltas. Si queremos una palabra grande, necesitamos que los impulsos internos no tengan casi separación. ¿Va? ¿Todo bien hasta acá? ¿O alguna pregunta de este principio número 4? Pues estoy medio revolvida, pero ahorita le voy a entender más. Muy bien, entonces vamos con lo que sigue. Bueno, una de las imágenes que les envié ahí en el... Ay, perdón, que traigo la tos de la gripa. A ver, dejen, encuentro la imagen. Dame un segundito para que la encuentre. ¿Dónde está? Ah, no, no era esta. Mejor lo que voy a hacer es ponerles Yo les voy a dibujar aquí un ejemplo musical. Entonces voy a borrar esto. ¿Sí, Alexandra? Ya le tomé Una captura. disculpa. Perdón, Sí. perdón. Mm. Ya no entendí Es nada. que tenía ruido y no pude preguntar, pero no me quedó claro, qué era el torrente. Ok, el torrente auditivo es la manera en la que segregamos todo lo que viene. Escuchamos un impulso hecho de muchísimas componentes y generamos un torrente. Este torrente es esta disposición que nosotros percibimos de las voces que componen a ese impulso. Bien, entonces ya se va a acabar casi esta sesión, así que les pongo rápido este ejemplo. Y quiero que me digan qué sucede. Ya vamos a pasar para el siguiente principio. Este ya es el siguiente. ¿Qué pasa si tengo esta melodía? Bueno, lo voy a escribir de otra manera. Ahí. Ahí. Ahí está. Ok. ¿Qué pasa si tengo esta melodía de puros octavitos?
¿Sí escuchan bien el piano? Sí, Ok, va, entonces la voy a hacer un poquito más lento. ¿La reconocen de algún lado? sí, la de tan, 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 tan. Muy, la reconoció muy bien Ale. Las alturas que componen esto, si lo bajo todo de registro, todo lo pongo en el registro 5, lo que se escucha es martinillo. Pero algo pasó, si se dan cuenta, muchos no lo percibieron, ¿no? Que no era martinillo, a muchos se les fue. Entonces, ¿por qué pasó eso? Le cambiamos la identidad solo porque cambiaron las octavas de alguna de sus partes. Aunque es lo mismo en clases de tono, cambiarlo de registro afectó cómo lo percibimos. ¿No lo perciben como si fueran hechos de dos voces? Como si hubiera una voz que... Lo voy a poner allá abajo la transcripción. Voy a poner aquí una clave de sol de que lo que escuchamos no es más como un... No lo percibimos más como dos voces que están simultáneamente y una hace do, re, do, mi, abajo y otra que hace un mi, do, re, do. Veamos, lo voy a tocar. Vean la partitura de abajo y vean si les da más sentido leerlo de esa manera, como dos voces. Sí, ¿verdad? Entonces, así es como lo escucha nuestro cerebro, como dos voces separadas. Entonces, aquí nos está diciendo que la continuidad de un torrente también depende de algo más, de la proximidad que tienen las componentes del torrente. Ejemplo de este tipo de melodías, tómele captura para que me pase la otra vez. Y entonces estamos en esta que les acabo de componer para ahorita. Entonces, al estilo de Bach, la toco. Es una melodía única, pero tiene este efecto de que hay varias voces que la componen. ¿Dónde notan que sucede esto? Lo vuelvo a tocar. Entonces, le voy a poner plicas para abajo a una voz, por ejemplo. Aquí escucharíamos una voz, a esto como la voz de abajo, y a las otras como la voz de arriba, ¿verdad? Como si fueran dos voces, una que hace re, fa, mi, re, do, y una que está arriba que hace la, si, si, la, sol, fa, ¿no? Y luego uso el truco una vez más, si se dan cuenta, cuando pasamos acá, si, la, sol, fa, esa línea se conduce en la misma, pero esto que voy a poner en amarillo sobresale como si fuera otra voz que salió en ese momento, lo que hace el do, re, ¿no? Entonces aquí estoy usando tres veces ese concepto, parece que hay tres voces. Voz uno, luego la voz de arriba contesta y se convierte en voz de abajo porque entra otra arriba. Y
la de abajo hace fa, mi, re, ¿verdad? Entonces, Bach usa muchísimo este truco para hacer melodías interesantes. ¿Por qué son interesantes este tipo de melodías? Porque el cerebro asocia como si fueran entidades diferentes a una misma cosa. Eso es lo que nos sorprende un poco, nos maravilla, ¿no? De que una misma cosa puede tener varias dimensiones. Parece que crea polifonía interna. Entonces a este fenómeno, a estas líneas que tienen esta característica, les llamamos pseudopolifonías o líneas melódicas compuestas. Bien, entonces estamos listos para el siguiente principio. Bueno, antes del principio vamos a ver una imagen de una gráfica que nos explica, ya saben, esta gráfica fue obtenida con datos empíricos de estudios. Es de las que les mandé ahí al... Voy a tener que salirme aquí porque si no, no me deja salirme esto. Deme un segundito. Ok. Entonces, dejen encuentro la imagen. Está... Aquí. No. Aquí está. Ok. Entonces, déjenles vuelvo a compartir la pantalla. Y... Aquí está la imagen. Díganme si la pueden ver. Esta imagen la que nos dice es donde van a ser asociados los tonos dependiendo de dos parámetros. Para este principio son dos parámetros los que nos importan. Entonces vamos a checar qué dice esta gráfica. Esta gráfica tiene dos ejes. Uno que va de 800 y va disminuyendo, que son milisegundos. Esta gráfica de abajo dice milisegundos. Entonces, eh, eso nos dice el ritmo en el que se tocan diversos intervalos. ¿Cuáles son los intervalos? El otro eje, esto está puesto en semitonos. Entonces, esta región de aquí abajo, que está puesta como región número uno, a esta región, este es el sobrenombre que le ponen. En inglés, thrill boundary, si lo traducimos literalmente, lo que quiere decir es frontera del trino. Y por el otro lado tenemos otra región que la voy a poner en naranja, que está puesta aquí como región 2. Toda esta región de acá. Y el sobrenombre que le dan, ahí dice Yodel Boundary. Boundary es lo mismo, es una frontera. Y sería frontera. Yodel no tiene traducción literal. Frontera de Yodel, le vamos a decir. ¿Alguien sabe qué es el Yodel o el yodeleo? Seguramente lo han escuchado, si vieron Toy Story alguna vez, cuando canta Jessie la vaquerita, hace yodeleo. Yodeleo, yodeleo, es ese canto que tiene grandes saltos, tiri, 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 tiri. En el violín muchas veces se imita ese tipo de líneas. Ese tipo de líneas, ¿no? Bien. De ahí viene la palabra yodel. El yodel también es una técnica que se usa en los cantos, por ejemplo, de los montes alpinos, de estos hombres que cantan, tocan un cuerno y empiezan a cantar, hacen yodeleo también.
Y nos dice cómo es que asociamos a los tonos de un torrente dependiendo de dos parámetros entonces, la distancia en semitonos, que es este eje, y qué tan rápido es. Ejemplo, si tengo le voy a poner un punto aquí morado, este punto de, no, esto no es morado, bueno, del color que lo puso ahí. Si tengo ese punto de ahí, ¿qué representa? Es un impulso de 700 milisegundos con una separación de dos semitonos. ¿Cuánto es 700 milisegundos? Vamos a pensarlo de esta manera. Si le ponemos, si estamos en una negra con valor, voy a ponerlo aquí, si estamos con una negra con valor de 60, que es un segundo, eh, si la partimos en cuatro pedacitos iguales, en semicorcheas, ¿cuánto es más o menos? En velocidad de BPM se multiplica. Por ejemplo, si lo que quiero saber es el BPM de una semicorchea, multiplico ese valor 60 por 4 y nos da 240, ¿verdad? Eso quiere decir que la semicorchea en un tiempo de 60 está como por aquí, ¿verdad? Las cosas que están en esta banda quiere decir que son las semicorcheas en un tiempo de 60. Un 700 pues es como más de tres veces una semicorchea, es como este más o menos como una corchea con punto más o menos son los 700 en un tiempo de 60. Y dos semitonos es un tono. ¿Eso qué quiere decir? Que si hago una oscilación por tonos, hago una melodía que solo vaya por tonos a esa velocidad, si este es mi 60, tac, tac, lo escucho como una línea única, como un torrente único, ¿verdad? No se rompe esa continuidad de la línea. Pero ahora veamos el caso, por ejemplo, de un punto acá arriba. Entonces, ¿qué pasa si tengo un punto por aquí, por ejemplo? En aquí, en este punto. Este punto, bueno, no voy a usar verde porque si no se va a confundir. A ver, ¿qué no he usado? Amarillo. Entonces, si tengo un punto aquí, este punto corresponde más o menos con 8 y con 100. O sea, es muy rápido. 100 es como una fusa, un poquito menos de una fusa en este tiempo. Y 8 es un intervalo de sexta menor, ¿verdad? Ok, esto quiere decir que voy a tocar intervalos de sexta menor a tiempo de fusa casi en un tiempo de 60. ¿Cómo se escucha eso? ¿Cómo lo perciben? Como dos líneas que están intercalándose, pero que son dos torrentes, ¿no? Se escuchan dos líneas. Eso es lo que nos quiere decir esta gráfica, que dependiendo de dónde está el impulso, si tiene una distancia chiquita, menos de 4 semitonos, y el tiempo es lo suficientemente despacio, incluso no importa si es muy rápido, si se dan cuenta esta gráfica implica que aunque sea muy rápido, mientras estén cerca las notas, se van a escuchar como una unidad. Eso es lo que facilita que cuando toquemos trinos no se escuchen como cosas separadas, sino como una unidad. No se escuchan como dos voces que están ahí haciendo algo, se escucha como una sola. Pero si esta misma lo hago con una sexta, ya lo percibimos como dos cosas separadas. Ya no se unen esos impulsos en un torrente, sino que se separan. ¿Vale? Entonces, el principio número 5 es este, que tiene que ver con esta gráfica de aquí. Alguien se preguntará, bueno, y profe, ¿qué pasa en esta área azul de aquí? ¿Qué pasa en toda esta parte de aquí? Y la respuesta es que ahí depende de factores socioculturales. ¿Sí? Ahí es el área gris donde depende de nuestros factores individuales y de nuestros factores culturales, el cómo percibimos las cosas que están ahí en medio en esa área gris. ¿Vale? Entonces, vamos al principio número 5. Déjeme
Entonces, principio número 5. El subtítulo es Principio de proximidad. ¿Sí, Alexandra? ¿La gráfica tiene algún nombre? Sí, la tienen ahí en las imágenes por si lo quieren ver. Ese es de un estudio que hizo un psicólogo islandés apellidado Van Norden y es la gráfica de Van Norden. Y muchos le llaman la gráfica del yodeleo o el área del yodeleo, que básicamente lo que quiere decir es cómo vamos a percibir la asociación de tonos dependiendo del contexto y de la proximidad que tienen. Justo eso es lo que vamos a poner ahorita. Entonces esta gráfica corresponde con este principio que vamos a articular ahorita. ¿Va? Entonces lo voy a ir poniendo acá. Se los voy diciendo también. Dice, la percepción de un torrente entre paréntesis único y un torrente único auditivo puede garantizarse por la proximidad de los tonos su perdón, por la proximidad de los tonos sucesivos. La percepción es continua cuando los tonos acatan la frontera del trino. O sea, sus intervalos son menores a 4 semitonos. ¿Sí? Entonces, este es el principio de... Este principio va a tener otras componentes, pero tenemos que ver unos conceptos antes. Entonces le voy a poner unos puntos suspensivos para indicar que todavía lo vamos a continuar un poquito más. ¿Vale? Ahora, una gráfica que nos muestra un poquito, apoya esta idea de que esto sucede en la música en general en el mundo, es la que también está en el grupo de imágenes que les envié antes. Maestro, es que creo que no nos ha enviado las imágenes. ¿No Aún se no las envié? las debe. Bueno, Sí, entonces ahorita se las envío de todas maneras. Ahorita se las muestro aquí. Ay, ¿dónde está? Ya se me cerró. A ver.
Entonces pueden ver esta imagen. ¿Qué representa esta imagen? Nos dice en la música de diferentes culturas, africana, americana, china, inglesa, alemana, japonesa, etcétera, el uso de diferentes intervalos. ¿Qué tanto se usan en las líneas melódicas diferentes intervalos? Entonces están puestos los intervalos abajo, de más chico a más grande. Y lo que pueden notar es algo, que se acumulan el uso de los intervalos de qué región. Entre el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? Son los intervalos más usados. O incluso el 0. ¿Cero qué quiere decir? Que hacemos unísono, notas repetidas. Entonces, mientras más grande es el intervalo, decrece el uso. ¿Esto qué quiere decir? Que en la mayoría de culturas se trata de generar imágenes de torrentes auditivos claros, ¿verdad? Aquí vemos un chipote en una de las culturas en los intervalos del 7. El intervalo del 7 es una quinta justa, ¿verdad? ¿Qué cultura es la que dice que usa mucho esa quinta justa como intervalo melódico? Si lo ven acá, es la línea que está continua, es en las culturas africanas. Normalmente el intervalo de quinta melódico es usado con más, eh, es usado más veces, ¿no? Bien, entonces esto es una evidencia que soporta que es de uso común en toda la música cultural y en la nuestra el uso de intervalos pequeños. Ay. Bien, entonces, para poder hablar del pedacito que nos falta de este principio, podemos ver esta imagen. Vean la parte de arriba nada más. Imagínense que esa es la partitura que se le pide tocar a dos clarinetistas. Uno toca la escala descendente de Do y el otro ascendente. ¿Qué va a pasar cuando se toquen juntos? Va a pasar lo mismo que si lo toco en el piano. Voy a hacerlo. Lo vuelvo a hacer. ¿Qué es lo que escuchan? ¿Lo de arriba o lo de abajo? ¿Sí, Alexandra? Perdón, no ¿Cierto? entendí la pregunta. Yo estoy tocando lo que está arriba, pero si ustedes lo tuvieran que transcribir, escribirían seguramente lo de abajo, ¿no? Lo vuelvo a tocar. A pesar de que yo estoy tocando con mis dos manos separadas lo que está escrito arriba, si están de acuerdo todos en que todos escuchamos lo de abajo, como si la voz de arriba hiciera do, si, la, sol, la, si, do. ¿Sí? Sí, sí me ha pasado en dictados. Entonces, cuando hay cruzamiento de voces, cuando hay cruzamiento de voces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿cuál es el principio o la jerarquía que sigue nuestro principio de cognición musical? Voy a poner otro ejemplo. El otro ejemplo es este. Si toco la melodía de arriba, otra vez, lo que sucede que escuchamos normalmente es más una interpretación como la de allá abajo. A pesar de que es complicada rítmicamente, el cerebro parece que favorece una interpretación por la asociación de tonos. Eso quiere decir que hay una jerarquía y vamos a notar un poquito de esa jerarquía aquí a un lado. ¿Cuál es la jerarquía que usa? Jerarquía heurística. ¿Alguien sabe qué es el término heurística?
Ok, heurística quiere decir, es un sinónimo parecido a estrategia. La heurística es el procedimiento que sigue algo para resolver un problema específico en el que tiene que dar una solución. Por ejemplo, tenemos una heurística, todos, para resolver nuestros problemas técnicos del instrumento. Esa es una heurística, un método que usamos para la resolución de ese problema específico. Ahorita, ¿de qué heurística estamos hablando? De la del cerebro para brindarnos estas asociaciones tonales. ¿Qué es lo que más importa para el cerebro? Primeramente el timbre. Si esa línea la toco con la línea anterior, la que eran dos escalas que van en sentido contrario, si la tocara con dos instrumentos diferentes, digamos arriba un oboe y abajo un clarinete, el efecto se pierde, porque el timbre sí nos permite hacer una segregación correcta de los elementos. El timbre tiene mayor jerarquía. Abajo del timbre estaría el volumen o amplitud. Eh, de eso son más conscientes los pianistas, por ejemplo, o los directores de orquesta, que cuando queremos que se escuche una voz con claridad, el volumen de esa voz en particular tiene mucho énfasis. Por ejemplo, les puedo tocar un pedacito de algo de Rachmaninoff, donde la voz interna muchas veces está en medio de las cosas. Eh, por ejemplo, en esta. Etcétera. Escucharon esa voz de la melodía principal todo el tiempo con claridad, ¿no? Y eso es a pesar de que esa no es la voz que está hasta arriba dentro de la textura musical, es una voz intermedia. Entonces, esto lo que nos dice es que es posible generar la asociación por jerarquía de volumen y no por jerarquía de registro o de proximidad. Entonces, la jerarquía va en este orden. Primero es timbre, luego es volumen y luego es proximidad. Pero ¿qué pasa si tenemos un impulso donde tanto el timbre como el volumen son iguales y lo único que varía es la proximidad, como en estos que hemos estado viendo hoy en clase? Pues entonces la proximidad es lo que se encarga de hacer las asociaciones, como lo pueden ver en este ejemplo. Estas notas son más cercanas entre ellas, estas notas son más cercanas entre ellas, por lo tanto, la interpretación que se va a dar de ellas es algo similar a esto. ¿Cómo vamos aquí? ¿Está claro hasta ahorita? Bien, entonces tómenle captura porque voy a regresar a la otra. Y vamos a... Déjenles vuelvo a compartir. Estamos aquí en el principio, lo vamos a expandir un poquito. Entonces, la continuación dice, si los otros factores timbre, ah, volumen, son similares, cuando varios torrentes se expresan simultáneamente,
los tonos tienden a adherirse al torrente más cercano. Que es el ejemplo que estaba en la imagen previa. A pesar de que hay dos instrumentos iguales, dos clarinetes que tocan esas dos torrentes diferentes, nosotros no vamos a escucharlo como los vamos a segregar por sus alturas y no por lo que está haciendo cada uno. ¿Quién usa mucho este fenómeno? Si han tocado alguna vez la sexta sinfonía de Tchaikovsky, el último movimiento, los violines 1 y los violines 2 traen... La melodía que se escucha es esa, fa, mi, re, do, si, do. Pero los violines no están tocando eso, están intercalándose la melodía. Violín 1 lleva fa, violín 2 el mi, y así sucesivamente se están intercalando esa nota y se están cruzando constantemente. Pero no escuchamos al violín principal hacer esto, fa, re, si, do. No escuchamos eso, escuchamos fa, mi, re, do, si, do. Bien. Tchaikovsky usa muchísimo ese efecto de que sabe que lo que se va a escuchar al final tiene que ver más por la proximidad de los tonos que por lo que hace precisamente cada una de esas líneas. Bach también usa mucho ese efecto. Es importante para el contrapunto entender que ese efecto está todo el tiempo vigente. Bien. Falta un pedacitito más nada más para terminar este principio, pero para eso les voy a dejar una pequeña actividad para que hagan ahorita, para que entiendan lo que falta de este principio. Voy a borrar esto, entonces tómenle una captura, por favor. Para entender lo que nos falta, el tema es llamado la ley de Fitt. Fitt fue un psicólogo inglés que fue el primero que formuló este experimento. Y es un experimento muy simple. Lo van a hacer en su cuaderno. Tienen que dejar espacio para hacerlo. ¿Qué van a hacer primero? Van a poner un segmento chico de separación y van a ponerle, los extremos van a ser el centro de dos pequeñas bolitas. ¿Va? Luego van a usar esa misma distancia, pero van a hacer que las bolas sean de un tamaño más grande, como esta. El tercer ejemplo es hacer la distancia mucho más grande, que su cuaderno sea casi toda el ancho de la página. Y lo mismo, lo van a hacer primero con unas bolas, unos círculos grandes. Y luego con esa misma distancia grande, lo van a hacer con unos pequeños. Ahora, van a ponerse un cronómetro de 30 segundos. Y lo que tienen que hacer es tocar de la manera más rápida que puedan con la punta de la pluma el centro del círculo y atinarle. Y van a contabilizar cuántos pudieron hacer. Vamos a bajar el tiempo mejor a 15 segundos nada más, ¿vale? 20 segundos mejor, para que sí tengamos un margen. Entonces 20 segundos. Se van a poner su temporizador 20 segundos. Y van a intentar anotar puntos de la manera más rápida que puedan. Durante esos 20 segundos. Y van a ir contando mientras lo hacen a los que sí le atinan. Entonces, les hago la demostración, así como yo lo estoy haciendo. Entonces,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, así. Ese no le atiné, esos dos no le atiné, no los cuento, ¿va? Y lo van a hacer eso con los 4 ejemplos que hay aquí. Con este segundo. Y con el tercero y con el cuarto. Y van a contabilizar, poner cuántos sacaron en esos 20 segundos, cuántos lograron hacer correctos. ¿Sí? Entonces, ahorita ya se va a acabar esta sesión. Vamos a abrir la nueva en unos 10 minutitos para hablar de esta ley de Fitt, que esto es el ejemplo más claro de qué ocurre con esa ley y cómo eso afecta cómo percibimos la continuidad de líneas que sí tienen saltos. ¿Sí? ¿Quedó claro la actividad para realizar ahorita? Sí, ¿Para los demás igual? Sí, sí. ¿Sí, Alexandra? Sí, ¿Tenemos que deslizar la pluma sobre la línea? No sobre la línea, sino despegarla, como yo le hice ahorita, ir poniendo los puntitos despegando, pero lo más rápido posible, ¿no? Ah, De poder hacer esto, y ahí no le atiné a ese, entonces lo más rápido que puedan, sí atinándole al centro del círculo, gracias. ¿va? Durante 20 segundos cada uno de los ejemplos. Entonces, regresamos en unos 10 minutos para ver qué pasó con esto y terminar el tema de hoy, ¿vale? Bien, ahorita nos vemos.
¿Sí, maestro? ¿Tú cuáles tuviste de resultados en el primero? Ay, perdón. Espera. A ver. En el primero. Sí. Es que la verdad fue difícil contarlo, maestro, pero son muchos. Pero pues hay que saber cuántos, ese era el chiste de la actividad. No decir son muchos, sino ser más específico. No lo escucho, maestro. A ver, déjame ver lo del volumen otra vez, que se vuelve a resetear. Ya. Lo que estaba diciendo Daniel es que el chiste era contarlos, aunque fueran muchos, ¿no? No solo decir, pues muchos, varios, quizás menos, no sé, Ah, ok. ¿no? Déjalos cuento. Ese era el chiste. Entonces, ¿me puedes ayudar, Alexandra? ¿Tú los contaste? Los intenté contar, pero hice muy pequeño el círculo, entonces ya no supe bien. Pero son aproximadamente, mm, según yo, son como entre 25 y 30. Ok, vamos a anotar 30 más o menos. Ay, yo hice menos. No importa, ¿eh? Aquí no, aquí cada uno va a tener su resultado diferente, pero el chiste es que vamos a ver un patrón. Entonces, en el siguiente, ¿cuántos tuviste, Alexandra? ¿Más o menos? En el siguiente, Sí. menos. ¿En este tuviste menos? Ajá. Qué curioso. A ver, vamos a ver con alguien que lo vaya a ser más prototípico. A ver, ¿quién será? Miguel, ¿ya estás acá? Miguel Ángel. Sí, aquí ando, maestro. ¿Cuánto sacaste en este primero? En el primer, bueno, lo hice 3 veces cada uno para comparar. Le Ok, digo el segundo, que es la media. En el ok, primero hice 41. 41. En el siguiente, En el segundo, la segunda vez que lo hice 60. ok, esto sí es más prototípico. Veamos acá en el siguiente. En el tercero, en el 55. Ok. Y en el último, 33. ok, sí es bastante más prototípico este. Vamos a comparar con alguien más. ¿Quién será? Yadira, ¿tú lo hiciste? ¿Cuánto te salió más? Ah, ok, está bien. Es normal que vayan a pasar esas desviaciones. Veamos a alguien más. Johan, ¿andas por ahí? Ah, sí. ¿A ti cuánto En te... el, en el primero hice 49. Ok, Segundo, hice 86, ok, pero 80. Y en el cuarto, 35. ok. También sigue más o menos el patrón. ¿Qué creen que significa esto de la ley de Fitt? Esta ley aparece en todos los lugares donde haya oscilación de cosas en el tiempo. Entonces, cuando haya cambios, vean, ¿cómo lo vamos a interpretar esto con la música? Piensen la línea roja, la separación entre ellos, como el intervalo. Cuando es chica, piensen que es como un tono o un semitono. Cuando es grande, como la de acá, piensen que es un salto. Ahora, ¿qué significará el circulito en este concepto musical? Puede significar el tiempo que tenemos para pasar de uno a otro, o sea, la precisión que podemos tener debido al tiempo. ¿Están de acuerdo que si quiero hacer un trino chiquito con un tono, no importa si hago do, re, do, o do, re, do, ¿no? Como es un tono y está chiquito, lo puedo hacer fácil. Eso sería el análogo de esta sección de aquí arriba. Ahora el análogo de la sección de allá abajo sería poder cantar rápidamente un intervalo grande. Si yo quiero hacer un intervalo como si sol, una sexta mayor, si tengo espacio para hacerlo, lo voy a poder escuchar en mi oído interno antes de proyectarlo y por lo tanto hacerlo con más precisión afinado. Si lo hago lento, si sol, sería equivalente a las bolas, a los círculos grandes de allá abajo. Tengo más espacio para poder hacer el salto. Pero si lo tengo que hacer muy rápido, si sol, alguna de las notas seguramente va a ceder en la afinación un poco y a ustedes como cuerdistas les pasa todo el tiempo. Si tienen un salto grande, es mucho más difícil que salga con precisión de afinación que si lo tienen chiquito también, ¿verdad? Entonces,
La ley de Fitt es en lo que se soportan muchos fenómenos de la percepción, tanto de visual como también de la motricidad, de cómo hacemos movimientos en el cuerpo. Si el movimiento es rápido y lo puedo hacer con mi mano derecha rápido, si puedo saltar entre dos puntos chiquitos y hacer esto, es mucho más difícil hacer eso una octava arriba, como en la campanela de Liszt, ¿no? Eh, es exactamente este mismo principio de la ley de Fitt. Entonces, no voy a escribirla aquí, pero se las voy a decir de qué trata esta ley de Fitt para que lo anoten. Entonces, la ley de Fitt de lo que habla es que cuando hay movimiento o cambio entre dos partes concurrentes, se tendrá precisión en directa proporción con la separación de las componentes. Cuando hay un salto pequeño, somos más precisos que cuando hay un salto grande. Aquí lo pueden ver. Estos números son más chicos que estos de acá, perdón, que estos de acá, ¿verdad? Que son el mismo circulito, pero que están dispuestos a una distancia mayor. Estos números son más chiquitos allá arriba porque la distancia es más pequeña, es más fácil de ser preciso en ese salto pequeño que en los saltos grandes de abajo. Pero ahora vean la comparativa de estos números de aquí. Es más fácil hacer el segundo porque tenemos mayor libertad, hay mayor campo para ser más precisos, que es lo mismo que tener mayor tiempo para hacer el cambio. Y sucede lo mismo aquí abajo. Si se dan cuenta, estos números son más grandes que estos del círculo chiquito porque se requiere ser más preciso con los de abajo que con los de arriba. Entonces, la ley de Fick nos dice eso. Cuando tenemos un cambio entre dos cosas, una oscilación entre dos cosas, la precisión es directamente proporcional al tamaño del intervalo y es inversamente proporcional a la cantidad de tiempo que disponemos o se le puede decir incertidumbre. En el caso de la música es de tiempo, la cantidad de tiempo que tenemos necesaria para hacer el cambio. En resumen, es más fácil hacer cambios rápidos cortos que hacer cambios rápidos largos. Perdón, maestro, me tengo que retirar porque si no, no alcanzo a llegar a Los Pinos. Ok. Bien, solo, solo faltaba redondear el quinto principio. Entonces les voy a poner el pedacito del apéndice que nos falta de ese quinto y una actividad que hay que realizar para antes de la próxima semana. Se las anoto también aquí de una vez de tarea. La actividad 2.1 es investigar quién es Diana Deutsch. Diana Deutsch. La relevancia de su trabajo. Y explicar en palabras propias todos los efectos e ilusiones todos los efectos e ilusiones descubiertos por ella, perdón. Hay una página oficial de Diana Deutsch, está en inglés, pero pueden poner el traductor de Google ahí, yo ya lo probé y está bastante bien. Vienen los artículos de todos estos efectos e ilusiones descubiertos por ella, con videos de demostración
En YouTube hay un montón de videos en español demostrando en particular cada una de estas ilusiones. Entonces hay que hacer esta investigación en su página directamente y en videos de YouTube y escribir de cada uno de los efectos su nombre y en qué consisten. Que ustedes lo traten de explicar. Eso es lo que queda pendiente de tarea para la siguiente semana. Y solo pongo el apéndice que me faltaba del principio 5 para que lo tengamos completo. Entonces, continuación de principio 5. Cuando las distancias entre tonos son largas, puede evitarse la segregación del torrente aplicando la ley de Fitt. O sea, dando más tiempo a los intervalos que componen el salto. Muchas veces seguramente sus maestros de instrumento les han dicho alguna vez, tienes que cantar con el instrumento, y muchas veces se están refiriendo a este principio. Por ejemplo, en el nocturno 2 de Chopin, en el más famoso, empieza con un intervalo de sexta la melodía, si bemol, sol. Ok, esa primera frase, si la toco como lo hice ahorita, siguiendo la partitura metronómicamente, tiene un menor efecto. ¿Sí, Alexandra? Ah, es que no se escucha. Ah, ¿no se escucha? A ver, denme un segundo. Tengo que dejar de compartir un poquito. Ok, entonces estaba aquí. Entonces, si tengo esa melodía de Chopin, la voy a tocar metronómicamente. Se entiende menos, con menos coherencia la línea por no seguir esta ley de Fitt. Ahora voy a aplicar a mi interpretación que cuando tenga un intervalo grande, el rubato lo voy a acomodar para darle más tiempo a esas notas. ¿Se escuchó la diferencia? Sí, Sí. Ok, entonces, este es el principio aplicado ya de manera a una interpretación. Entonces, cuando tenemos notas, intervalos grandes, si queremos que no se pierda la coherencia de la línea, que no se segregue en nuestra percepción, debemos seguir esta regla. Entonces, ahí es donde aplica el rubato para darle más tiempo a los intervalos que componen un salto para que clarifique que ese salto todavía pertenece a la misma línea. Entonces eso es algo que pueden aplicar en su manera de ejecutar y que les va a ayudar a tener más coherencia de línea en sus ejecuciones. Bien, entonces eso fue el final de este principio. Ya terminamos 5, nos falta solo uno para terminar este tema. Bien, ¿alguna pregunta de todo esto último que vimos del principio? Mm. Va, muy bien, entonces chicos, nos vemos
hasta el viernes. Cuídense mucho y mucha suerte en el ensayo. Nos vemos, maestro. Bye. Gracias. Gracias.